Una entretenida conversa se nos viene para que se vayan sumando hoy día, recomendando a sus queridos que necesitan recuperar la salud digestiva, que están con inflamación constante o tal vez muy cansados o con problemas de estreñimiento. Este es un temón. Me encanta poder compartirlo con ustedes hoy día. Vamos a hablar de intestino sano, una clave más para tu longevidad, para nuestra longevidad. Y bueno, es para todo importante, tu energía, para prevenir un montón de patologías, incluso para tener una buena salud mental. Un intestino sano es vital. Abrazos a todos. Vayan pensando en sus dudas, qué ocurre hoy con su salud digestiva. Cuántas veces van al baño, por ejemplo, si se hacen cargo cuando tienen estreñimiento. Qué pasa con la calidad de sueño, con problemas metabólicos. Todo eso tiene que ver con la microbiota. A mí me encanta poder conversar hoy día con dos capas del Instituto Médico Integral Calevit, que es @CalevitChile. Ellos desde hace años tienen un foco súper claro. Longevidad saludable, que tiene que ver con una mirada preventiva, protagónica de la salud desde uno mismo. Y lo sé porque lo he investigado. Ellos se dedican a guiar a los pacientes hacia eso, a la prevención mediante hábitos, qué comer, qué nutrientes incorporar, qué hábitos tener, qué compras hacer y por qué es importante para activar genes saludables. Porque algo tan simple con lo que tienes en tu despensa, ¿no?, te va a llevar a poder hacer cambios o no. Antes hicimos un live con uno de los pioneros de la mirada integrativa y preventiva en Chile, el doctor Fernando Santana, y ahora vamos a conversar con la doctora Angeli. Ella es capísima. Yo la conocí precisamente investigando uno de estos temas, se llama Angeli Hernández. Hablamos mucho sobre la microbiota. Vamos a ver ese programa el domingo. La repetición también se viene el sábado. Tal vez no lo vieron este domingo pasado y el sábado se viene la repetición porque fue muy interesante ver todos los cambios que se podían generar, ¿no es cierto?, cuando tenías esta información adecuada, ¿no?, y lo incorporaba. Ella es magíster en medicina antienvejecimiento y de longevidad saludable de la Universidad de Barcelona, experta también en psico-neuro inmunoendocrinología. Y también vamos a contar con la nutricionista Sofía Cabello, certificada en nutrición cetogénica y reducción terapéutica de carbohidratos de la Academia Americana de Nutrición y experta en la terapia nutricional de enfermedades que tienen como base la salud del intestino. Así que vayan pensando en sus dudas porque hoy día las vamos a aclarar. Vamos a invitar a la doctora Angelis, que está desde Calevit. Ahí está, Calevit. Enviada la invitación. Ahora vamos por Sofía Cabello. Con Sofía también nos hemos topado precisamente investigando sobre salud y sobre cómo podemos fortalecer la microbiota. Hay cosas muy interesantes que poder compartirles hoy día. Doctora Angelis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Súper bien, de verdad que es un honor poder tenerte en esta conversa. Ya nos habíamos encontrado precisamente para aclarar dudas sobre la salud digestiva y cómo poder entregar herramientas que sean prácticas y reales para la gente, ¿no? Me encantaría al iniciar esta conversa que tú nos pudieses explicar qué es la longevidad saludable, ¿no? Y por qué es importante que lo incorporemos como concepto. Bien. Bueno, primero entender que cuando hablamos de longevidad como tal, nos estamos refiriendo como a esta idea o cualidad de vivir mucho tiempo, ¿no? Ahora, una cosa es longevidad y otra cosa es una longevidad saludable. Ahora las personas están viviendo más tiempo, pero quizás su calidad de vida no es la mejor. Cuando pensamos en longevidad, quizás termina siendo un enfoque o una idea desde el punto general nuevo. Hace muchos años, los cazadores recolectores, hasta durante aproximadamente unas 8.000 generaciones, las personas bebían realmente poco. Habían personas que vivían mucho, pero la población en general
tenían una vida media de alrededor de 35 años, es decir, que el envejecimiento como poblacional se ha comenzado a ver desde hace pocos siglos hacia atrás. Actualmente, como decía hace un rato, las personas están viviendo muchos más años, pero no mejor. Ahora aproximadamente unos 1.000 millones de personas en el 2020 tenían sobre 60 años. Se calcula que para el 2030 esta población mayor de 60 años sean 1.400 millones y en el 2050 aproximadamente van a ser 2.100 millones de personas sobre 60 años. Es decir, evidentemente estamos viviendo mucho más tiempo. Queremos, voy a dar la bienvenida a Sofía. Gracias por sumarte también a esta conversa. Hola. Para la gente que se está incorporando ahora, intestino sano, una clave más para tu longevidad, es lo que nos convoca. Así que de verdad feliz también de compartir contigo, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Así que... Oye, retomando, bueno, estábamos hablando con la doctora Angeli sobre lo que es una longevidad saludable y también cómo incorporarla en nuestra visión, tal vez occidental, tan acelerada, y en donde hemos tal vez adoptado ciertos mitos o creemos ciertas cosas, ¿no? Precisamente por los estilos de vida que tenemos. Sí. Bien, sí, y como te estaba comentando, el proceso ahora de envejecimiento, incluso actualmente, la medicina más preventiva, la medicina con un enfoque mucho más personalizado, comenzó a ver el envejecimiento como un proceso patológico, ¿no? Claro. Esta posibilidad de que la persona tenga una debilidad o una fragilidad a tener enfermedades crónicas relacionadas con la edad, como se han denominado, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, incluso oncológicas. Y el enfoque actual de la medicina tradicional sigue siendo desde el punto de vista estadístico con respecto a poblaciones y cuánto más puede vivir esta persona, pero no necesariamente piensan en la capacidad de movilización. Las personas están viviendo más pero con dolores, viven más pero más frágiles, viven más pero con muchas más patologías. Y la idea de la medicina de longevidad desde el punto de vista preventivo es poder llevar a la persona a su capacidad máxima, a cómo esta persona puede vivir más, pero en sus mejores condiciones físicas, pero también mentales, donde no haya fragilidad, donde pueda ser dependiente. Aún no sabemos hasta cuándo podemos vivir. De hecho, el envejecimiento no es una regla desde el punto de vista biológico. Se dicen 120 años, incluso puede ser mucho más tiempo, pero el enfoque actual es que sea desde las mejores formas, o sea, que tengas tus mejores capacidades los años que vayas a vivir. Y tenemos que comenzar a aplicar muchas estrategias desde ahora, no empezar cuando tengamos 60, 70 años, porque la idea es lo más pronto posible, incluso desde chicos, niños. Y es tan cierto lo que dices tú, Angeli, precisamente por lo que hemos visto en el concepto de epigenética, en poblaciones claves del mundo, que son mencionadas como las zonas azules, en donde efectivamente hay una longevidad que sorprende, pero que también te muestra que con determinados hábitos tú no tienes por qué tener un deterioro tan rápido, perder la vitalidad, perder tu capacidad neuronal, la memoria, tu capacidad física. Entonces, cuando incorporamos este concepto, hay un cambio radical. Y me encantaría saber, Sofía, ¿cómo lo has visto tú? Si percibes que en Chile el problema de la microbiota o el intestino deteriorado es protagonista, y cómo podemos empezar a prevenir eso también, cómo podemos empezar a hacer cambios que nos permitan ir recuperando esa salud digestiva. Bueno, ir complementando un poco con lo que dijo la doctora Angeli, efectivamente ha habido esta longevidad, pero no muy saludable, estamos llegando a más años, pero ¿a qué costo? Por decirlo así. Y justamente podemos decir que radica en muchos hábitos. Algo que hacemos todos los días es comer, ya no podemos dejar de hacer. Y por ende, nuestro intestino, nuestro tubo digestivo es uno de los principales órganos que debemos tener siempre estable, saludable, cuidarlo desde el nacimiento hasta que envejecemos, ¿ya? De hecho, podemos hablar de que el 80% del sistema inmune está rodeado del sistema digestivo. ¿Y qué ha ido pasando en los últimos años, sobre todo pandemia?
mayores enfermedades, se han gatillado enfermedades autoinmunes, condiciones autoinmunes, fibromialgia, alergias alimentarias desde el nacimiento, madres que tienen que hacer dietas de eliminación para poder establecer justamente una mejor salud inmune en los pequeños, personas que se supone que de la nada están sanos y de repente aparecen ciertas enfermedades que hoy en día también ciertas enfermedades metabólicas como resistencia a la insulina, problemas de poder bajar de peso, está relacionado justamente con la salud intestinal, ¿ya? Entonces, justamente viéndolo de este punto de vista, efectivamente, ¿qué ha pasado? Sabiendo que no hace lo que el doctor dice, que nos vamos comiendo justamente ciertos alimentos que en la tele, la información en general, la OMS está diciendo que hay que comer, y qué ha pasado en los últimos años justamente ha seguido deteriorándose la salud. Entonces ahí está en que nuestro genoma humano, nuestra evolución humana todavía no se ha dado cuenta de estos alimentos altamente procesados. Y cuando hablamos de altamente procesados, estoy hablando de la barrita light, estoy hablando de comer demasiadas cosas como con multigranos, ese miedo a la grasa, esa grasofobia, no buscar los alimentos reales, también la pérdida de hidratarnos, la búsqueda constante del dulzor, también ha sido uno de los factores determinantes para este deterioro de la salud. Entonces, justamente desde el punto de vista como nutricional, no estamos bien encaminados. Por supuesto. Y bueno, y precisamente eso es lo notable de Calevit, porque se dedica a enseñar a los pacientes cómo hacerlo, o sea, ser protagonista de este cambio. Y ahí, con la doctora Angeli, me encantaría ir repasando para que todos los que nos acompañen vayan haciendo un chequeo de qué podría estar hoy dañando su salud digestiva. Que hagamos una mirada integral de todo lo que puede dañar la salud digestiva. Bueno, primero entender qué es salud digestiva, ¿no? Me parece. Es importante igual entender al intestino como un sistema, ¿no? Porque a veces nos vamos y nos enfocamos solamente en el alimento y en lo que estamos comiendo, pero tenemos que entender que el tubo digestivo comienza en la boca y termina ya en lo que sería el ano al recto. Entonces es bastante largo y tiene muchas funciones. Entonces comienza desde la boca. Ya tenemos a veces problemas de disbiosis bucal, y la medicina incluso ha separado lo que sería la boca del resto del cuerpo. Entonces, la boca la ve solo el odontólogo y el médico muchas veces ni siquiera se examina lo que puede estar pasando en la boca. Y si tenemos proceso de disbiosis, esto claramente igual va a producir alteraciones en efectos tóxicos, inflamación en el organismo, que pueden ocasionar incluso la aparición de enfermedades. Se ha relacionado a periodontitis, por ejemplo, con diabetes mellitus, entre tantos. Bien. Así que el intestino comienza desde la boca, desde el momento en que comenzamos a masticar. Es importante también darnos el tiempo para masticar, para conectarnos con lo que sería el alimento. Mucha gente está comiendo mientras está viendo televisión o está trabajando y degluten rápidamente y ni siquiera se da un proceso adecuado de lo que sería la masticación. Luego ese alimento tiene que pasar a través del esófago, llegar al estómago. El estómago tiene que tener la capacidad de poder degradar o de neutralizar las proteínas con un pH gástrico adecuado. Personas, por ejemplo, que están crónicamente estresadas, la acidez de su estómago no está muy buena. Y ese pH, si no está lo suficientemente ácido, vamos a tener problemas. Y algunos síntomas, que es muy común verlos, acidez, reflujo. Es impresionante la cantidad de pacientes que notan estos síntomas, pero simplemente lo han normalizado y piensan que es algo esperable, y como lo han vivido durante muchos años, para ellos ya es algo normal de su cuerpo y lo único que hacen es tomar un antiácido o un inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, entre otros, y estamos perpetuando aún más este hipocloridrio. Luego ese alimento o ese bolo tiene que llegar al intestino y va a comenzar a tener ciertas interacciones con jugos biliares, enzimas pancreáticas para poder digerirse. Entonces, el intestino es un todo, son todos estos sistemas que se van conectando entre ellos para que se pueda por fin este alimento degradar de forma adecuada y ser absorbido, porque el tubo tiene una luz y esa luz todavía no está dentro de nuestro cuerpo. Tiene que atravesar esta barrera y poder llegar
a lo que será el torrente sanguíneo, pasar estas células y el sistema de defensa, para que podamos tener efecto de la asimilación y la absorción del alimento. Entonces muchas veces ni siquiera es lo que estoy comiendo, sino que no lo estoy absorbiendo de forma adecuada. Y esto es importante. Hay pacientes que dicen que están hinchados todo el tiempo o que tienen diarreas, probablemente no están absorbiendo bien los alimentos. Y esa salud intestinal entonces está afectada. Tenemos que comenzar a evaluar estas cosas. Estamos cada vez más acostumbrados, repito, a usar fármacos como para tapar los síntomas, pero no estamos resolviendo las causas que están conllevando a todo esto. Luego, este alimento o todo esto van a tener interacción con microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, que es la bien denominada microbiota intestinal, que cada vez se está estudiando más y tiene un efecto beneficioso, pero se va a alterar. Y muchas de las personas también tienen alterada esta microbiota. ¿Por qué? Porque estamos comiendo mal, como estaba diciendo Sofi, alimentos súper procesados, uso de antibióticos a veces sin indicación médica, o que no volvemos a retribuir a esta microbiota de forma adecuada, uso de ciertos fármacos de forma crónica, el estrés, los tóxicos ambientales, en fin. La disbiosis intestinal es casi tan frecuente como tener dolor de cabeza ahora en las personas, que también ha pasado a ser un síntoma muy constante. Sí, ¿verdad? Ahora las personas tienen dolor de cabeza y eso es normal. Entonces, la idea de ver el intestino es un poco más compleja solamente de lo que estamos incorporando con los alimentos. Tenemos que entender un poquito todos estos sistemas y cómo están conectados entre ellos. Como decía Sofía, el 80% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. Es decir, que si ese intestino no está funcionando bien, probablemente vamos a tener una cascada de respuesta e inflamación, una cascada de nuestro sistema inmunológico tan fuerte que muchas veces los síntomas ni siquiera están en el intestino. Comienzan a estar en el sistema nervioso central, comienzan a tener problemas en la piel. De hecho, la piel es un reflejo de cómo está tu intestino. Entonces, la idea de entenderte por qué la salud es tan importante es todo esto. Es el proceso de asimilación, de absorción, de interacción con estos microorganismos. No es viable una longevidad saludable si no tenemos un intestino saludable. O sea, no hay ninguna posibilidad de que esto suceda realmente. ¿Cómo podríamos explicar lo que es un intestino hiperpermeable, por ejemplo? Bien. Y luego una disbiosis, porque tal vez muchos han escuchado esos conceptos y se preguntan, ¿será que yo lo tengo? ¿Cómo me doy cuenta? Bien. Estas dos cosas pueden estar juntas o no estarlo. Bien. Entonces, para como hacer quizás una analogía, el intestino tiene como la función de un colador. Bien, es decir, deja pasar algunas cosas, pero otras cosas no pueden pasar, y él va eligiendo qué pasa y qué no pasa. Esto es gracias a las células competentes y otra parte del sistema inmunológico que tiene como una especie de conexión entre célula y célula, que son lo que se llama paracelular, entre una célula y otra. Mi intestino tiene esta capacidad de permitir pasar fragmentos, alimentos, ciertas sustancias, obviamente. Cuando esa permeabilidad se altera, es decir, que la unión entre una célula y otra no es adecuada, hay un espacio entre célula y célula, que sería paracelular. Y eso va a permitir el paso de cuerpos, de alimentos no bien digeridos, de toxinas, de restos de bacterias, entre estas dos células hacia el torrente sanguíneo. Eso se llama hiperpermeabilidad intestinal, porque nuestro intestino es permeable, pero él elige cuándo hacerlo y cuándo no. Esta alteración del sello, por decirlo así, puede estar dada por muchos factores. Puede estar dado incluso por estrés crónico, por uso de antibióticos, por uso de corticoides, por tóxicos, por alimentos ultraprocesados, ¿bien? Y en general el cuerpo tiene la capacidad de volver a recuperarlo, pero muchas veces, como ha sido tan crónico, tenemos que hacer apoyo desde el punto de vista nutricional, suplementos, médicos, para poder cerrar de forma adecuada este intestino. Hay ciertos marcadores que no podemos medir, pero casi siempre lo hacemos por clínica, ¿no? Es un paciente que, como decía, va a tener alteraciones en piel, incluso a veces producen efectos desde el sistema inmunológico. En pacientes con enfermedades autoinmunes puede ser debido a que se ha activado una cascada de inflamación por este paso de toxinas que no deberían estar pasando o alimentos no bien digeridos. Porque pasó el torrente sanguíneo y mi cuerpo lo entiende como algo fuera, algo extraño, y tiene que reaccionar con él. Y para reaccionarlo produce algo que se llaman citoquinas inflamatorias, que son las moléculas que le dicen a la célula, oye, inflámate, porque está llegando algo que no es normal y necesitábamos atacarlo. Pero esa inflamación no se queda ahí, esa inflamación
puede ir a otras partes del cuerpo, es decir, tiene un efecto bastante sistémico. Como decía, puede desencadenar enfermedades autoinmunes, obviamente va a depender de muchos factores, ¿no? Factores genéticos, factores de alimentación, estrés, sueño, un montón de cosas. Cada persona es un individuo y tenemos que ver la medicina desde ese punto, desde el punto de vista de personalizar. Ya esta idea de hacer esquemas o grupos no nos sirve mucho en este tipo de medicina. Lo importante es ir entendiendo paciente a paciente. Pero eso sería la hiperpermeabilidad del intestino. Ahora, la disbiosis se produce cuando hay un desbalance en los microorganismos. Nosotros tenemos bacterias, microorganismos como arqueas, protozoos, o sea, otros tipos de parásitos, virus, en el intestino, principalmente en el colon, pero en el intestino delgado también. Cuando hay un aumento de ciertos microorganismos que no deberían estar en esa expresión, por decirlo así, comienzan a haber desbalances, ¿no? Entonces la disbiosis puede ocasionar incluso estreñimiento, diarrea, hinchazón abdominal y puede acompañarse además de permeabilidad del intestino, pero no necesariamente. Y hay varios tipos de disbiosis, hay unas mucho más intensas que es lo denominado SIBO, que se está escuchando cada vez más, que significa sobrecrecimiento intestinal bacteriano, IMO, que es por otros microorganismos que son arqueas. Entonces, disbiosis hay muchas y la verdad es muy, muy, muy frecuente, de verdad. La verdad, cada vez más llegan pacientes con disbiosis muy notables, que afortunadamente se puede tratar y esto se puede revertir y podemos llegar a tener un balance adecuado. De hecho, hay personas que llegan que dicen, no tolero nada, lo único que puedo comer es pollo con arroz, porque no tolero más nada, no puedo comer vegetales, no puedo comer, y existen, y lo que hacen es ir sacando comidas, ir sacando alimentos, y prácticamente terminan con una desnutrición porque no tienen variabilidad de los alimentos. Pero eso no se ataca sacando alimentos, se trata tratando las causas de la disbiosis y poder corregirlas. Sacar los alimentos a veces puede ser en el momento para que te sientas bien, pero eso no debe ser más de 2, 3 semanas, 4 semanas, y después se hace todo un tratamiento, que ahí Sofía quizás nos va a aclarar un poquito de eso. Sí, por favor, queremos también pasar a eso, cómo vamos haciendo este cambio para la salud intestinal, para proteger, ¿no es cierto?, nuestra salud digestiva. Y me quedo con dos cosas súper claves, ¿no? Porque las implicancias que tiene nuestra microbiota son muchísimas. Pero imagínense que cuando está deteriorada o no absorbemos nutrientes, o cuando está esta hiperpermeabilidad, pasan toxinas. Entonces, es como un círculo vicioso demasiado crucial y que nos impide restablecer la salud. Entonces ahora vuelvo a Sofía para que nos cuente cómo hacemos a través de nuestra nutrición para ir recuperando esta salud intestinal. Perfecto, mira, igual junto con Angeli, me ha tocado con otros médicos también en el Instituto Médico Calevit, con un protocolo de ir eliminando ciertos alimentos para ir restableciendo el intestino, ¿ya? Podemos hablar, de hecho, de un protocolo de las 4 R's, ¿ya? Estas 4 R's significa remover los agresores, ¿ya? Vamos a remover ciertos alimentos, que ahí voy a explicar específicamente cuáles son. Después viene toda una etapa de restablecer la función digestiva, justamente recuperar el jugo gástrico, que es esencial, la motilidad del intestino, una buena hidratación, la masticación, la salivación, que componen los distintos componentes de la digestión, prácticamente, ¿ya? Luego viene una tercera R, que es justamente la reparación del tubo digestivo, justamente de esta capita de células, de que se puedan volver a unir, de recuperar la función de filtro, por decirlo así, de este colador. Yo no quiero tantos hoyitos en este colador, yo quiero cierta cantidad fija de ciertos hoyitos para que pueda recuperar la función de filtro, ¿ya? Y por último, la cuarta R, podemos hablar de una reinoculación o una recuperación de la flora bacteriana, que juega un papel fundamental hoy en día también en nuestro cuerpo. Recordemos que también somos más bacterias que células y que nuestro mayor reservorio de bacterias está en el intestino, ¿ya? Trabajamos entonces con estas 4 R's. Dentro de remover los agresores, nosotros hablamos siempre en un enfoque evolutivo en cuanto a qué
alimentos ciertamente más agresivos para nuestro sistema digestivo netamente por ser Homo sapiens sapiens y porque todavía ciertos alimentos no son innatos para nuestra digestión en comparación con otros primates, por decirlo así, ¿ya? Y cuando hablo de esto estoy mencionando directamente los granos, ¿ya? Todo lo que el ser humano cultiva por el grano y no por la planta, cuando el ser humano se hizo agricultor hace más de 10.000 años atrás. ¿Y esto por qué? Porque justamente ciertos granos, ¿ya? Específicamente uno de los más estudiados es el gluten asociado a distintos problemas disbióticas o de hiperpermeabilidad intestinal. Estos granos contienen lectinas, que justamente el gluten es un tipo de lectina, ¿ya? Estos granos, generalmente en palabras muy fáciles, no podemos digerirlos 100%. De hecho, se ha demostrado que el gluten nunca llega a digerirse un 100% por nuestras propias enzimas digestivas, inclusive por las bacterias, dañando entonces esta mucosa intestinal y generando aperturas de estas células que yo las quiero unidas, ¿ya? Además, contienen no solamente lectinas, que también es un tipo de antinutrientes, sino que también contienen fitatos, van a tener otros tipos de antinutrientes. Exacto, van a inhibir la absorción de otros nutrientes. Yo quiero hierro, complejo B, distintas vitaminas y muchos de estos antinutrientes van a prohibir justamente esta absorción adecuada, generando deficiencia de nuestro sistema inmune, entonces caemos nuevamente en este loop vicioso, ¿ya? Mira, quiero ir, Sofía, a algunas preguntas. Por ejemplo, en el caso de las legumbres. ¿Cómo lo han visto ustedes con sus pacientes? Tal vez la preparación, el cómo las preparemos es importante para evitar mayor inflamación. Si recomiendas en algunos casos eliminarlas por un tiempo. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ya, justamente las legumbres son parte de estos granos, ¿ya? Nosotros no comemos generalmente la planta de una lenteja, no estamos, nosotros vamos a hacer un guiso de lenteja, ¿ya? Y de hace muchos años, o sea, mi abuelita, mi bisabuela, tu abuela inclusive, no sé, siempre van a decir, hay que cocer las legumbres porque no se comen crudas, ¿ya? Entonces necesito todo un tema de preparación para poder digerir recién un grano. Y esto es porque el grano es un ser vivo y va a tener todo un sistema de defensa que también va a interactuar con nuestro propio sistema de defensa, que ya hemos recordado que está prácticamente todo mi sistema digestivo. Por lo tanto, acá el grano va a tratar de sobrevivir a la digestión. De hecho, son pocos animales, o sea, son otros animales que van a tener todo un componente para poder digerir granos. Por ejemplo, ciertas aves van a tener otras glándulas que abarcan pequeñas roquitas para digerir bien los granos. Nosotros no tenemos eso, ¿ya? Por eso tenemos que hacer todo un proceso para digerir las legumbres. En el caso de una persona que está altamente sensible, ya tiene problemas articulares, quizás una disbiosis intestinal, es muy probable que las legumbres van a tener que esperarse por mucho rato, ¿ya? Porque no vas a aprovechar los beneficios que te dice tener las legumbres. De hecho, no sirve de nada hincharse o normalizar la hinchazón por la legumbre si al final estamos con ese síntoma, nos están advirtiendo que no estamos aprovechando, se supone, los beneficios que traen las legumbres. Entonces, es mejor evitarlas y por eso acá en el instituto con el grupo de nutricionistas trabajamos en este protocolo de eliminación e incluimos los granos, pero restablecemos con otros alimentos para recuperar ciertas vitaminas y minerales que vamos a asegurar esa absorción con esos alimentos. Perfecto. Preguntaban también acá, Javi, dice, ¿qué probióticos recomiendan? Y además de los probióticos, ¿qué otros minerales y vitaminas son indispensables para que nuestra salud intestinal se vaya equilibrando? En ese caso, recordemos estas 4R, ¿ya? Y dentro del uso de probióticos, no siempre va a ir al inicio, ¿ya?
porque yo primero necesito retirar los alimentos que van a estar alimentando las Inflamando. malas, exacto. Entonces, haciendo todo justamente un protocolo de alimentación saludable para restablecer la función digestiva, se van a ir muriendo estas bacterias, las que suelen fermentar más alimentos procesados, y se van a quedar justamente las que pueden digerir otro tipo de alimentos, que es la que normalmente van a ser mayor cantidad de bifidobacterias y lactobacilos, ¿ya? Estas yo necesito ir cultivando y hay distintas cepas que me van a ir ayudando a mejorar la modulación bacteriana en mi cuerpo. Recordemos que las bacterias, ¿para qué son las bacterias? Además de que nos pueden ayudar al sistema inmune, van a ser encargadas de procesar vitaminas y minerales, ¿ya? También me van a ayudar a formar neurotransmisores. Hoy en día estamos viviendo no solamente una crisis eh, médica, por decirlo así, o sea, la salud mental es importantísima. Por supuesto. Las personas no se preocupan de cuidar esta microbioma, ¿ya? Y son las encargadas de producir estos pequeños agentes como serotonina, que me va a elevar toda la tolerancia hacia el estrés, la felicidad, estar más alegre, ¿ya? También van a ser encargadas de producir ácidos grasos de cadena corta, que es una excelente fuente de energía, y también va a ir alimentando ciertas otras bacterias que pueden sobrevivir a base de ese tipo de... va a ir nutriendo también otros órganos, etcétera, ¿ya? Y justamente ayuda a regular el sistema inmune. Entonces, las bacterias es muy probable que las vaya incluyendo luego de un par de semanas, inclusive meses, cuando yo me haya asegurado de restablecer la función digestiva. No voy a presentar hinchazones, quizás pude normalizar mi digestión, quizás ya puedo recuperar mejor el sueño, la piel se ha normalizado, y eso es cuestión de un par de meses. Entonces ahí puedo ir a restablecer mi microbiota. Y con respecto a cuáles son los probióticos, Ya. los probióticos que podría estar utilizando, principalmente las cepas de lactobacilos y bifidobacterias, ¿ya? Ahora, uno pensaría que mientras más cepas mejor, y no siempre es así, ¿ya? Basta, lo ideal es que sean cepas certificadas, que hayan tenido varios estudios, en que sean cepas que hayan sido estudios en humanos, ¿ya? Que puedan restablecer la microbiota bacteriana. Hay algunos que van a tener fibra y otros que no van a tener fibra, y va a depender justamente de qué tan agresiva está esta disbiosis, porque puede ser que un probiótico que trae mucha cantidad de fibra me va a traer sintomatología digestiva y voy a tener que hacer un retroceso nuevamente. Qué importante lo que hacen ustedes en Calevit también, que es esta medicina personalizada. O sea, no es el mismo probiótico para todo el mundo, no son las mismas fibras, la misma comida, entonces como ir a lo que esa persona en determinada condición necesita. Lo de las legumbres es un temor, porque todo el mundo piensa que no, qué increíble legumbre, la mejor comida, y resulta que hay condiciones en que no puedes consumirlas, que hay que esperar un poquito. ¿Qué experiencia has tenido tú, Angeli, con el tema de ciertos nutrientes o costumbres que tal vez son mitos, como, no sé, voy a hablar de las carnes, por ejemplo? No, yo voy a ser solo vegetariana porque la carne es muy mala para la microbiota o para la salud intestinal, daña mi, no sé, empeora mi estreñimiento. ¿Es eso real con la carne o no? ¿Cómo lo ven ustedes? La idea no es generalizar. Siempre yo creo que la respuesta va a ser depende. Ya, perfecto. Pero sí, con la parte de vegetariano vegano, lo difícil es que generalmente rotan este tipo de alimentación y no van con un nutricionista que los ayude a cómo hacerla de una forma adecuada. No estoy en contra de los vegetarianos ni los veganos, ni mucho menos. Hoy lo ideal siempre sería una dieta omnívora, pensando en cómo evolutivamente nosotros somos como seres humanos, pero respetable desde el punto de vista ético si alguien quiere ser vegano o vegetariano.
pero es importantísimo el aporte de proteínas de forma adecuada. Generalmente se rotan hacia una alimentación alta en hidratos de carbono, harinas refinadas, azúcares. Le pregunto a un paciente y desayuna musli con miel, y luego en el almuerzo son vegetales con esas salchichas veganas o hamburguesas veganas, y terminan cenando marraqueta con mermelada. Entonces, obviamente desde el punto de vista nutricional es súper deficiente. Tenemos que, ojalá, guiarnos con un nutricionista para que puedan hacer una alimentación si eso es lo que esperan. Muchos pacientes que hacen alimentación vegana vegetariana, por tener un aporte muy bajo de proteínas, terminan con muchos procesos disbióticos, terminan con hipocloridrias, que se altera el pH del estómago. Gastritis. Claro. Totalmente. Comienzan esa hipocloridria a conllevar entonces a síntomas de gastritis, de acidez, de reflujo. A nivel desde la microbiota intestinal se puede alterar muchísimo, comienzan a estar con estreñimiento o completamente con estados de diarreas, mucha inflamación, normalizan mucho, mucho, mucho los estados de inflamación intestinal. Para ellos es normal estar hinchado constantemente. Entonces es como que volver a tratar de reparar ese intestino, como decía Sofía, remover, reparar. Bien, necesitamos hacer la recuperación. Es un poco más difícil en pacientes veganos o vegetarianos, pero igual es posible. Es más difícil porque, imagínate, tenemos que sacarle las legumbres, tenemos que sacar los hidratos de carbono y ir dando proteínas de otras fuentes. Pero la idea sí es que se puede. Muchas personas terminan volviendo a consumir carnes y se sienten realmente bastante mejor. Hoy, de hecho, tuve una paciente mayor de 80 años y me dijo que si hubiese comido carne desde hace muchos años, no tendría la energía que tiene hoy. Me dejó bastante sorprendida porque tiene más energía con 80 años que cuando tenía 50. Entonces, la idea es volver a conectar al paciente con lo que necesita su organismo. A veces no necesariamente es lo que yo quiero hacer, sino realmente lo que mi cuerpo necesita. Y ahí es donde tenemos que buscar y hacer esa medicina que nosotros tratamos de hacer que sea personalizada, bien detallada, buscando cuáles son los síntomas, ir cambiando, cada persona es distinta, entonces no podemos hacer protocolos para todo el mundo. Cada persona tiene que ir dependiendo de lo que sea sus necesidades en ese momento. Y para eso es importantísimo una historia detallada, entender a la persona, su contexto de vida, no solamente lo que está incorporando en su boca, sino cómo está viviendo, su entorno social, cómo se está moviendo, cómo son sus ciclos del día, de luz, oscuridad, que todo esto influye en una persona que está comiendo en la noche, probablemente va a buscar alimentos de mala calidad, está alterando su ciclo circadiano. Entonces, hay que volver a conectar con lo que necesita nuestro organismo. Y en el instituto hemos visto muchísimos casos, pero en general los pacientes veganos, vegetarianos, muchas veces llegan a cuadros de disbiosis, pero no por ser veganos vegetarianos, sino por no hacerlo de una forma adecuada. Claro, bueno, importante siempre pensar en tu condición caso a caso. Si vas a incorporar algo, me imagino que también que sea la mejor calidad, ¿no? Y los equilibrios, o sea, nuevamente, si alguien necesita proteína animal, hay carnes de libre pastoreo, libre de hormonas, libre de toxinas finalmente, y que vale la pena tal vez invertir en nuestra salud. Que a veces eso también se nos olvida, ¿no? Como ya no importa, si total, a veces la gente gasta más plata en accesorios que en su alimentación o en su bienestar. Y volviendo acá a un tema súper interesante que ustedes mencionaron, que hacen en Calevi como apoyo a los pacientes, que son las 4R. Entonces me encantaría que me las pudiesen resumir y que las pudiesen contar a la gente que se sumó hace poquito. ¿Y por cuánto tiempo recomiendan seguir estas 4R? El proceso de las 4R no necesariamente tiene que ir como en la misma línea, ¿sí? Lo que generalmente sí se hace primero la remoción, porque ya lo que es reparación, reinoculación, estos pueden ir un poco de la mano. Ya. Tiempo va a depender de la persona. Ahí siempre la respuesta va a ser depende, no podemos generalizar ningún tiempo, porque pueden tomar un par de semanas, pero puede ser mucho más. Porque si la persona tiene un año con una disbiosis, posteriores que usó antibióticos, bien, probablemente sea relativamente rápido, pero tenemos pacientes que han tenido 30, 40 años
con alteraciones desde el punto de vista intestinal y no podemos resolver en un mes lo que ha venido dañándose durante 30 años. Por supuesto. Entonces, toma tiempo, pero depende, siempre va a depender de cada paciente y por eso es importante poder evaluar cada caso a caso. En general, como decía Sofía, primero siempre va a ser la remoción. Siempre tiene que ser la remoción de lo que está dañando. Yo no puedo curar o no puedo reparar algo que tiene algún perpetuante ahí. ¿Bien? Entonces siempre primero es remoción antes que otro R. Y las otras sí pueden ir de la mano o una otra. El uso de probióticos, también como decía Sofía, no necesariamente se van a usar desde el inicio. Yo incluso generalmente no lo uso desde el inicio, sino un poco posterior para que el paciente las pueda tolerar y que tenga un efecto beneficioso, porque al final el probiótico es solamente lo que sería la parte transitoria de la microbiota intestinal. No va a alterar la microbiota fija. El uso del probiótico va a ser buscando modular ciertas situaciones del intestino, pero no va a modificar directamente la microbiota intestinal. Y eso es importante. El uso de probióticos no se puede generalizar porque también es dependiendo de lo que necesita ese paciente. Hay probióticos de todos tipos y la idea es, como decía Sofi, usar cepas certificadas que tengan un efecto estudiado. No tiene sentido agarrar cualquier probiótico bueno, aquí de la farmacia o de cualquier lugar y comenzar a tomar porque sí. La idea es que busquemos cuál es el que tú necesitas. Si tenemos un estado de inflamación, si tenemos estreñimiento, si hay disbiosis, y ir entendiendo qué es lo que necesita el paciente. Al elegir de manera adecuada lo que vamos ingiriendo, también estamos propiciando una depuración, ¿no?, del organismo. Sí. No sé si quieres decir algo. Que sí, de todas formas, no existe de por sí una dieta detox, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Nosotros tenemos órganos específicos que van a ayudar a la detoxificación. Está nuestro hígado, tenemos todo el sistema linfático, el propio intestino también tiene una función importante en ir eliminando toxinas. Entonces, ¿qué mejor recuperarla por medio de el protocolo de ir recuperando la salud intestinal para potenciar los efectos detoxificantes de mi propio cuerpo, ¿ya? Obviamente hay ciertos como suplementos que se pueden ir como intensificando en este proceso, que ahí la doctora Angelina me puede ir complementando, para que esto pueda ser, darle este empujoncito, este punch para que sea más rápido y mejor, ¿ya? Y lo otro que quería recordarles es que la duración, en verdad, bueno, junto con la doctora hemos tenido casos espectaculares y muy buenos en general. Recordemos que lo primero que dijo la doctora Angeli es que el intestino es el reflejo de la piel. Y cuando nosotros tenemos una herida, por ejemplo, en la piel, ¿cuánto se tarda en sanar? Cuando ya no queda nada, o sea, se quedó prácticamente, nunca supiste que te hiciste una herida. Claro. Por lo menos unas 3 semanas, 4 semanas, por lo menos, ¿ya? O sea, yo el domingo me corté con un cuchillo mientras estaba cocinando y justamente todavía no se repara 100%, ¿ya? Entonces, para que se hagas una idea de que todo el protocolo de eliminación de hábitos alimentarios para poder recuperar tu salud intestinal, por lo menos son 4 semanas y adelante, ¿ya? Claro. Que se recupere desde las 4 semanas, generalmente son muy pocos casos, pero desde ahí hay que ir haciendo un switch. No es un tratamiento lo que estás buscando, sino que estás optimizando tu salud y es abarcar nuevos hábitos, ¿ya? Esa es como la idea que hay que ir abarcando. Angeli, ¿quisieras agregar algo a eso? Sí, con lo que me decías del detox, efectivamente no existen dietas detox, el propio organismo tiene la capacidad de hacer la detoxificación, el problema es que actualmente estamos llenos de tóxicos por todos lados. Y pensando en el intestino, no podemos tratar o hacer algún proceso de potenciar la detoxificación si, por ejemplo, hay estreñimiento. Bien. Claro. Tenemos que tener la capacidad de poder eliminar los tóxicos desde el punto de vista intestinal, en este caso, que es nuestro enfoque de hoy, antes de poder potenciarlos. Si no, al final lo que vamos a es aumentar las toxinas en el cuerpo y eso nos puede ocasionar algún problema. Entonces, idealmente, mejorar salud intestinal antes de cualquier proceso de detox, por favor, eso es fundamental.
Está muy bueno eso de ir siguiendo este proceso en donde uno también va sintiendo el cuerpo, ¿no? Vas pudiendo constatar lo que pasa cuando dejaste un alimento que tú creías que era espectacular, como las legumbres nuevamente, y que te permite ir notando, ¿no es cierto?, de qué manera tu organismo gana energía, baja la inflamación y un montón de otras cosas. Preguntaban aquí varias veces por el vinagre de manzana. Cuéntenos un poquito qué experiencia han tenido con eso, en qué etapa se puede sumar, cuáles son los beneficios que se pueden obtener, entendiendo que siempre va acompañado de hábitos saludables, no es por sí solo un alimento. Bueno, el vinagre de manzana orgánico, en general, va a tener varios efectos beneficiosos. Tampoco es la panacea, como muchas veces lo están viendo. Puede ayudar un poco a regular el pH gástrico, lo cual es bastante adecuado en procesos, por ejemplo, donde tenemos hipoclorhidria. Lo usamos generalmente antes de las comidas, nos ayuda a regular lo que sería la glicemia después de una ingesta de hidratos de carbono, no necesariamente con hidratos de carbono, pero también nos va a ayudar entonces a esta curva del azúcar que no sea tan pronunciada en el organismo. La verdad, el vinagre de manzana nosotros en el instituto lo usamos mucho en los pacientes, prácticamente a todos, pero como digo, no podemos generar. La verdad es súper beneficioso, cada vez se está descubriendo más, pero nada va a hacer todo el esfuerzo, entonces las cosas van, obviamente, pero sí, ahí Sofía me puede aportar un poquito más, pero el vinagre de manzana es realmente muy bueno. Efectivamente, o sea, reforzar lo que dijo la doctora ayuda un montón a poder regular las glicemias, sobre todo si voy a ingerir cierta cantidad de carbohidratos. Se utiliza un montón para recuperar el jugo gástrico. Yo lo utilizo muchísimo cuando hemos tenido problemas, de hecho, de gastritis. Uno diría, chuta, es ácido, ¿cómo me das ácido? Ahí tiene que ver, obviamente, qué tan grave o qué tan cuántos síntomas relacionados hay. O sea, no se lo voy a dar directamente si llevo una semana con gastritis, no, pero sí ciertas cantidades diluidas en agua, nunca directamente, justamente porque es demasiado ácido, va a ayudar a recuperar, va a darle este impulso al estómago y decirle, estómago, llega la comida, así que prepara los jugos gástricos para empezar la digestión. Esa es como la señalización. Además, justamente es una fermentación, va a ayudar a modular ciertas bacterias también a nivel intestinal, y es excelente en verdad para antes de las comidas, tanto en la mañana como a la hora de almuerzo. Metabolizar los carbohidratos de una mejor manera, además, sí, digamos, de todo lo otro. Sí. A mí me encanta en la mañana, con agüita tibia, un poco de limón, y me fascina, porque yo de verdad he sentido también así como el apoyo en energía, y siempre, como tú decías, combinado con alimentación saludable, puede funcionar muy bien. Además, ahí otro dato es que ayuda a generar un ambiente un poco más saciado, ¿ya? O sea, como que te ayuda a estar más saciado. Entonces, para las personas que están estudiando y están como constantemente ansiosas o están haciendo este cambio de alimentación, y para que no sea tan agresivo, sí o sí ingerir por lo menos un vaso de 300 cc de agua tibia con una cucharada de vinagre de manzana. Esa es como más o menos la dosis. Obviamente puede ir cambiando en persona, unos 10 minutitos antes del almuerzo, y van a ir viendo que uno queda un poco más satisfecho y no vienen esos deseos dulces después del almuerzo. No, muy necesario, porque la ansiedad sí que juega malas pasadas, sobre todo cuando se están iniciando los cambios. Personas que habían preguntado ahí, tengo infecciones urinarias recurrentes, ¿qué relación tiene con la microbiota, con la salud intestinal? Mucha. Porque, a ver, no necesariamente es así en todos los casos, pero el intestino es una mucosa y las mucosas están interconectadas con ella, entre ellas. Eso es lo que se llama, lo que sería el sistema MAL, que es el sistema de mucosas interconectadas. Entonces hay personas que después de una disbiosis o alguna alteración de la microbiota intestinal, que pueden tener infecciones urinarias recurrentes. Incluso algo
fuera de la infección urinaria. Desde el punto de vista de las mujeres, tomaron un antibiótico porque tuvieron, no sé, la amigdalitis, le dieron antibiótico por X y Y cosa, y después le da que comienzan con un flujo vaginal. Bien, y tienen una infección por hongos, que sería una candidiasis generalmente. Entonces, ahí se entiende esta interconexión entre las mucosas genitourinarias y la importancia de los procesos entre las mucosas. Entonces, o sea, si tienen infecciones recurrentes, por favor también chequear cómo está su intestino y no solamente enfocarnos en dar y dar antibióticos, porque si estamos dando antibióticos de forma recurrente para tratar la infección urinaria, a la larga lo que estamos empeorando también la salud intestinal. Entonces, tenemos que poner un foquito en ambas cosas. Perfecto. Bueno, en Calevit ustedes también hacen esta enseñanza a la gente de cómo ir funcionando en el día a día, que tiene que ver con lo que comemos. Sabemos que las harinas blancas, que el gluten, ¿no? Que los azúcares no le hacen bien a la microbiota. Entonces, ¿qué tipo de carbohidratos ustedes recomiendan utilizar? ¿Y cómo reemplazar el clásico pan que a todos aman, la marraqueta, la yuya? ¿Cómo vamos haciendo este giro? Bueno, con respecto a los carbohidratos, como dependiendo del grado de eliminación de los granos que puedo ir haciendo, nos vamos a ir apoyando de los vegetales principalmente, tanto de los que crecen sobre la tierra como los que crecen bajo la tierra, y esos van a ser mis principales fuentes de almidones, ¿ya? Dependiendo del tipo de condición que estoy tratando, quizás sí hay algún tipo de resistencia a la insulina, diabetes o alguna enfermedad metabólica, no voy a estar aportando tantos almidones, obviamente, pero si estoy tratando o recuperando la salud intestinal, todo lo que es tubérculos, ciertas papas camotes, quizás ciertas yucas, zanahoria, si tolero un poco la cebolla, ese tipo de vegetales como almidón, voy a poder estar dando de vez en cuando en la semana como fuente de carbohidratos. Estoy hablando de reemplazar el arroz, los fideos, como que Por supuesto. ¿ya? También el reemplazo del pan. Bueno, el pan debe ser que Chile es panero y busca el desayuno y la once con pan, ¿ya? Entonces, en ciertas personas que yo les saco todos los días, inclusive el arroz, inclusive cosas con quinoa o galletitas de no sé qué cosa, etc. No, en verdad, de que el desayuno es la primera comida que yo rompo este ayuno nocturno, que llevo ya 12 horas, o idealmente en ayunas, mínimo por lo menos, y yo voy a romper este ayuno. Entonces, a las 10 de la mañana, ¿por qué no podría tomarme una taza de caldo de huevo? Ya podría tomarme quizás una infusión y más tardecito ingerir una comida sólida, ¿ya? Volvamos a todo lo que le podría poner al pan, está procesado, por ejemplo, huevos al plato, paltita, quizás un jamón de buena calidad, podría ser quizás en algunos casos, inclusive hay ciertas recetas, yo le llamo las tostadas de papa camote. ¡Qué rico! Que obviamente es dependiendo de las personas que como generalmente a las que yo les saco todos los granos con enfermedades autoinmunes muy agresivas, una rodaja de papa camote están muy felices. O inclusive también hay ciertas como reemplazos, como el pan de casabe, que es a base de yuca y no trae ningún tipo de grano. Entonces, esos podrían ser los reemplazos en esta condición, ¿ya? Pero la nueva educación, o sea, lo que hay que educar es que el desayuno es un momento de comida más, necesito que sea con alimentos densos, reales, que no sea el pan con algo, ¿ya? Y buscar siempre estar reeducando mi intestino y reparándolo. Entonces, como que en ese punto nos tratamos de ir en el instituto. Y buenas grasas, Y ¿no? Que son tan necesarias. bueno, obviamente las grasas van a entregar todo este punto no solamente de saciedad y de estar más conforme durante el día y no estar buscando el deseo dulce, sino que también me van a aportar las vitaminas liposolubles que estoy en deficiencia. Recordemos que en un sistema de una hipermeabilidad intestinal es muy probable que mi sistema inmune también esté deficiente. Entonces necesito
necesito vitaminas de fácil absorción, y qué mejor que ciertas grasas que me van a aportar estas vitaminas. Vitamina A, vitamina K, tengo la vitamina D, también tengo todo el tema de minerales de fácil absorción. Por ejemplo, el caldo de hueso, voy a obtener millones de minerales de fácil absorción, me voy a saciar y me voy a hidratar, ¿ya? Todo lo que tiene que ver el huevo, también tiene toda la parte de vitaminas liposolubles, inclusive las carnes en sí, todo lo que es un pollo de buena calidad, una carne de buena calidad, inclusive, ¿por qué no? Un cerdo de buena calidad, voy a incluir estas vitaminas y me van a dar esa saciedad, ¿ya? La palta, bueno, el aceite de coco, tengo en ciertas personas que pueden tolerar el ghee, ¿ya? Que sería la mantequilla clarificada, voy a obtener vitaminas de fácil absorción, de muy buena calidad y que me van a aportar saciedad y un complemento rico, sabroso a las comidas, ¿ya? Recordemos que esta grasofobia, también este miedo a comer grasas, genera que estemos picoteando todo el rato, porque obviamente estoy buscando esta sensación de quedar satisfecha, ¿ya? Entonces, hay un par de huevos con aceite de coco, uno queda al otro lado. Oye, este tema da para tanto, yo creo que hay que repetir, va a ser un capítulo 2. Me encantaría, previo a cerrar, y de verdad que les agradezco, porque ustedes son capas, hacen esto también con tanto amor y con una mirada que es la que necesitamos hoy, que es la prevención, que es entregar la pelota a la persona para que sea el protagonista y que vaya construyendo su camino. Y de verdad que eso es notable. Se necesita mucho hoy que la mirada sea preventiva. Así que, Angeli y Sofía, para terminar, sus consejos un poco para quien está escuchando esto y quiere iniciar el cambio para recuperar su salud digestiva y así poder prevenir a futuro un montón de cosas y tener una longevidad saludable. Bien, básicamente lo que queremos dejarles del Instituto Calebit es siempre como enseñar a la persona y que cada quien se haga responsable de su salud. Ya dejar un poco al lado esta medicina paternalista, donde solamente nos tomamos un fármaco por indicación del médico, sino entender por qué tengo estos síntomas, a qué se deben, para poder de alguna manera nosotros. La idea de esto es guiarlos, es enseñarlos. Generalmente en la consulta yo trato de enseñar y explicarles, y todos los del instituto somos así, para que tomen conciencia y puedan hacer los cambios desde el amor y la conciencia, y para un estilo de vida saludable, para poder llegar a esta longevidad saludable que estuvimos hablando, de que los años que vayan a tener 70, 80, 90, 100, 120, no sabemos, sean la mejor. Cada quien busque y tenga su mejor estado, que aquí la meta siempre va a ser para cada persona, o sea, no es una competencia con otras personas, es para que tú encuentres tu mejor estado de salud, y para eso la clave siempre va a estar en el intestino. Así que si tienen síntomas, por favor, pueden acudir al centro del Cali, por supuesto, y con mucho gusto y amor los podemos ayudar en este proceso de sanación. Gracias. ¿Y Sofía? Bueno, ahí complementando un poco a la doctora, efectivamente trabajamos desde generar conciencia, o sea, de ir educando a que estar estreñido no es normal, de tener diarreas no es normal, de tener dolores no es normal, el tener dolores de cabeza tampoco va a ser normal, y que es ir buscando esa causa y tratar de evitarla. Los alimentos van a promover esto, entonces justamente el ser humano va a tropezar 1000 veces con la misma piedra, y ahí es tratar de agarrar de que, oye, ya te tropezaste, ya te saliste con cierto alimento, ya sabías que te podía caer mal, entonces no volver a hacerlo, ¿ya? Ahí tratar de dar herramientas, hacer a cargo justamente al paciente de la situación que está viviendo, y nosotros entregarles las herramientas, el apoyo para que ellos puedan seguir adelante. En el caso de ciertos alimentos, en verdad, evitar ir al pasillo del pan, que hoy en día en el supermercado hay un pasillo del pan, de ciertos alimentos procesados, de saber efectivamente cómo me va cayendo un alimento, de ser consciente, comer de forma consciente para ir aprendiendo qué está cayéndome mejor y qué cosas en verdad no, aunque lo haga tu vecino, tu familia, tu hermano, o sea,
eh, somos todos individuales y la salud parte por uno, por el amor propio, justamente. Así que un poco eso. Me encanta la invitación entonces a ir explorando, a tomar esta mirada preventiva, a trabajar en tu intestino porque es determinante para prevenir y para estar saludable. Invitarlos a Calevit, por supuesto, a conocer el instituto. Ahí me preguntaban por las redes, @Calevit Chile. También está la página calevit.cl y por supuesto va a quedar todo disponible ahí en el posteo. Así que muchas gracias nuevamente a las dos. Sí. A ustedes por su presencia. Un beso y cariño a todo el equipo. Tienen un equipazo ahí en Calevit. Gracias, Carlos. Un besote. Gracias. Gracias por esta conversa. Oye, gracias a todos los que se sumaron. Lo pueden repasar completito porque va a quedar disponible. Chao. Chao, chao. Besos.